Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas para todos ustedes. Espero que se escuche bien. Tengo la conexión más o menos buena, más o menos buena. No sé si Jocelyn, ¿tú me escuchas bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Antes de comenzar con nuestro inicio de nuestra clase magistral y esta invitada que tenemos de honor hoy día, Jocelyn Bahamondes, quiero contarles a todos ustedes que en nuestra página web, grupopalermo.cl, puedes encontrar aquí al costado derecho arriba todas nuestras redes sociales y también incluido el acceso al video de las clases magistrales que nosotros ya venimos desarrollando eh, durante ya unos bastantes años. Más que todo, hemos podido instalarlas y subirlas a este canal nuevo. Tenemos cerca de 89 clases magistrales aproximadamente. Yo voy a colocarles en estos momentos aquí el link para que ustedes lo puedan tener en el chat y puedan seguirnos. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú puedas tener esta instancia de poder revisar las otras clases anteriores que han estado sucediendo, por ejemplo, en arteterapia. Hace un tiempo tuvimos estas intervenciones de la arteterapia, diferencias en la educación artística, alcances y beneficios. También tuvimos esta clase de arteterapia y educación. Bueno, tenemos del tema de autismo. Todo siempre relacionado con nuestros programas de diplomados que nosotros tenemos. Y casualmente, dentro de esto, ya también les voy a presentar el programa de postítulo que tenemos de arte terapia y terapias expresivas. Así que yo se los voy a mostrar un poquito más. Pero más que todo, me gustaría que tú puedas suscribirte aquí donde está la campanita. ¿Por qué? Porque si tú no participas de alguna de las clases siguientes que nosotros tenemos, vas a poder estar enterado o te va a estar llegando un aviso de cuando subimos nosotros otras clases magistrales, ¿sí? Entonces, de esa manera puedes tener acceso a toda la información de nuestro Instituto de Grupo Palermo Chile. Dentro de esto, yo ya les dejé entonces a ustedes para que puedan suscribirse. El canal lo dejé ahora acá en el chat para que puedas meterte y hacer esa suscripción porque es muy valiosa. Yo siempre les digo a la gente, de repente el fin de semana uno dice, bueno, puedes uno estar revisando, escuchando, ¿no es cierto? Los contenidos que nosotros tenemos que están bien, bien buenos y la verdad que están subidos y disponibles para todos. Así que desde ya los dejo invitados a suscribirse al canal Instituto de Grupo Palermo OTEC. Ahora bien, también quiero agradecerles a todas las personas que tenemos conectadas. Ahí ya estoy viendo algunas personas que están dando su ciudad, donde están. Tenemos gente también de Córdoba, Argentina. Siempre tenemos gente también de acá del norte, del centro y del sur de Chile. Así que ahí pueden estar mandando ahí sus mensajitos también desde donde están conectados junto a nosotros. Quiero contarte que hemos recientemente subido la información del postítulo que, bueno, anteriormente nuestro programa de diplomado pasó ahora a ser un postítulo en arte terapia, que lo vas a poder encontrar acá en la sección de servicios, donde está los diplomados que tenemos en vigencia. Tenemos un diplomado de salud mental y psicopatología, así como también el postítulo de arte terapia y terapias expresivas, que se encuentra disponible para que tú puedas realizar tu postulación. Todas las personas que participan siempre de estas clases magistrales tienen un porcentaje de descuento de un 15% de descuento en el arancel. No es un programa descabellado en términos económicos, así que nosotros tenemos la posibilidad de que las personas puedan realizar su pago en cuotas, hasta 10 cuotas mensuales el arancel, lo cual está bien bueno porque también te ayuda a poder participar de un programa. Este programa va a empezar el 15 de octubre. Dura 8 meses, 160 horas en total. Y están todos y cada uno de los detalles puestos aquí en nuestra página para que puedas descargar el programa, postular y también ver el calendario de clases que vas a tener. ¿Sí? Es un programa muy completo. La verdad que estoy muy contento porque Jocelyn ha tenido la noción de poder se pueda impregnar las personas en arteterapia y terapias expresivas. Además también tiene unos módulos que son prácticos, ¿no es cierto?, donde pueden hacer análisis de la arteterapia. Después tienen un cierre también práctico a nivel integrativo. Y la verdad que el programa de arteterapia en sí, de este programa de postítulo, va, digamos, danzando en distintas visiones de la arteterapia, como trabajo en grupo, desarrollo personal,
también lo que es el arteterapia en el ámbito educativo, con pacientes oncológicos, con inmigrantes, las terapias que se hacen también con la arteterapia y el abuso sexual. En fin, todos estos detalles los vas a poder revisar acá. Invitado desde ya a que puedas revisar todo, todo, todo y cualquier duda o consulta que tengas directamente nos escribes ahí a admisión. ¿Sí? Así que, y por último, sí, bueno, en estos momentos no tenemos todavía subida alguna de las clases nuevas magistrales, pero todas las clases gratuitas siempre las vas a encontrar acá en el menú servicios, ¿sí? Para que tú lo puedas tener en cuenta. Dicho esto, Jocelyn, ya la tengo aquí conectada. Los quiero invitar también a que ustedes tengan su camarita encendida en lo posible para que puedan retroalimentar con ella también. Aprovechen a esta hora de tener una consulta de las dudas que tengan. Vamos a ir viendo también. Yo le voy a ir ahí ayudando a sintetizar después las preguntas. Así que, Jocelyn, desde ya te voy a dejar como coanfitriona para que puedas tener el acceso a micrófono y a tu pantalla. Bueno, ahí está. Ahora sí que sí. Ahí sí. Muchas Bueno, ¿cómo gracias, estás? Buenas tardes para Adrián. ti. Buenas tardes. Muy, muy bien aquí, contenta desde la ciudad de Chillán. Y veo algunas personas conocidas también. Así que Sí, bien sí, ahí contenta ya te también de estaban ver. escribiendo ahí, viste, en el chat. Así que Sí. qué bueno que también haya gente que también te sigue y que puedas en esta clase magistral de arteterapia infantil, un puente hacia el mundo interno. Bueno, yo sé que la arteterapia es un mundo muy grande y sé que también te debe costar, como me pasa a mí cuando yo hablo de los temas míos, poder sintetizar en una hora todo lo que tú sabes, todo lo que tú sientes por la arteterapia, pero bueno, por algo hay que empezar. Así que desde ya te dejo la palabra. Recuerden tener sus camaritas encendidas para que podamos retroalimentar y vernos y también después ya tener alguna fotito del grupo. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Adrián. Em, bueno, bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien desde los lugares que están. Veo que hay gente de distintos lugares, ya Chile, norte, sur. Acá en Chillán vi que hay personas también y de Argentina también vi que había. Ya, bueno, hoy día nos vamos a reunir en un tema bien interesante, ya que es poder aterrizar el arte terapia específicamente a la población infanto-juvenil. Me imagino que aquí probablemente hay muchas personas que trabajan ya sea en distintos escenarios, quizás algunos en educación, otros en la clínica, pero en el fondo si están aquí es porque les interesa tener algunas herramientas o algún conocimiento más concreto acerca de la arte terapia. Ya a lo mejor algunos están como con algún interés también de avanzar un poco más allá. Y bueno, para comenzar, quisiera presentarme, ya presentar cómo fue que yo llegué hasta la arte terapia. Ya, bueno, aquí quienes me conocen quizás en algún momento se los conté, también lo saben, pero lo voy a hacer acá para todos porque me parece que una parte importante del por qué justamente el arte terapia fue una inspiración y una ayuda en mi trabajo. Ya yo inicialmente soy de profesión psicóloga, ya hoy en día también soy arte terapeuta, pero en un comienzo me formé como psicóloga, comencé a trabajar en los PRM, ya que acá, bueno, probablemente hay gente que trabaja en PRM o que conoce lo que son, los que no, les cuento que son programas que atienden a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Ya en este escenario, para empezar, yo me encuentro con que la terapia verbal no es suficiente ya para trabajar con esta población, porque por una parte son niños, ya niños, niñas, ya pequeños que o no tienen el lenguaje completamente desarrollado o no saben expresar a través de las palabras y que aparte requieren lenguajes más lúdicos, porque estar en una sesión hablando, claro, no es algo propio de los niños. ¿Ya? Y por otra parte, eh, también estos mismos niños, ¿ya? eh, fueron víctimas de experiencias que configuraron trauma, ¿ya? Y cuando hay trauma, el lenguaje verbal también se hace muy difícil, ¿ya? De hecho, hay bastantes estudios desde la neuropsicología que explica
ya que ciertas zonas del cerebro se inhiben, se activan, ya, y eso afecta en cómo podemos expresarnos, perdón, desde el lenguaje hablado. ¿Ya? Entonces esa fue mi inspiración para llegar al mundo de la arte terapia. Primero comencé a tomar cursos de terapias de juego. Dentro de este mundo de la terapia de juego conocí técnicas de arte. Ya aquí la terapia de juego y el arte para los niños tiene muchos puntos en común, ya que luego vamos a ir viendo. Y, y bueno, desde que conocí las técnicas, ahí los incorporé en mi trabajo, vi que fueron efectivos, ya hasta que finalmente decidí formarme como arte terapeuta. Ya por ahí por el 2016, terminé el 2018. Y mi línea principalmente va en el trabajo del trauma, pero hoy día les quise hacer esta charla porque, claro, es mucho más transversal el trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes que específicamente con el trauma y quiero presentárselas como más en general para que les sirvan desde distintos escenarios, ¿ya? Y bueno, luego de esta larga presentación, les voy a ir compartiendo diapositivas. Ya al final vamos a hacer preguntas, y igual de repente les voy a ir haciendo algunas preguntas ya o dando la palabra dependiendo cómo se vaya dando esta interacción. Entonces comenzamos con esta charla llamada Arte Terapia Infantil, un puente hacia el mundo interno. Algo bien genérico, ya para entrar a este mundo de las artes. Tengo una cita aquí que dice que el arte siempre ha tenido como prueba a largo plazo la capacidad de hablar con nuestro yo más íntimo. Ya algo que es real, algo que está comprobado, también hay bastante literatura al respecto de cómo las artes en el fondo ayudan a conectar con el mundo interior de las personas, ¿ya? Y esto es algo que se ve en lo cotidiano, no necesariamente en instancias de terapia o en instancias de trabajo artístico, desde lo formal, digamos, desde la educación artística, por decirlo de alguna manera, sino que en lo cotidiano, porque si ustedes piensan, probablemente muchos de acá, para conectar con su yo más íntimo, eh, conectan de alguna forma con algún tipo de arte, ya. A lo mejor no todos con artes visuales, pero hay algunos que escuchan música, ya la música está comprobado que sensibiliza o que conecta, ya con experiencias, con situaciones, con personas que han partido, ya, y desde ahí nos hace conectar con el mundo emocional, ya. A lo mejor algunos conectan desde la danza, desde la dramatización, desde escribir poesía, ya en el fondo el arte en sus distintas formas ayuda a conectar con este yo más íntimo, ya sea desde lo expresivo, desde expresar las emociones, desde conectar con las emociones, pero es un puente. Y esto es para todas las edades, ¿ya? El arte tiene beneficios en todas las edades, solo que hoy día lo vamos a enfocar en la población infantil juvenil, pero para todas las edades es beneficioso el uso de las artes. Aquí a modo genérico les dejé unas imágenes ya de jeroglíficos, de pintura, porque hay vestigios desde el inicio de los tiempos ya de que se ha utilizado el arte. Desde la antigüedad ya se han encontrado, por ejemplo, cuevas con pinturas rupestres, con pintura, no sé, con sangre, con hiel, ya, o también desde la escultura, como esta primera imagen con los jeroglíficos, y desde ahí nos damos cuenta que los símbolos, ya, las imágenes, en el fondo han sido utilizadas para expresar, porque aquí las personas expresaban, transmitían mensajes, transmitían información. Entonces, desde aquí vemos que desde el inicio de los tiempos el ser humano eh, ha necesitado dejar huellas de su existencia y ha ocupado el arte para aquello. Entonces, desde esta premisa, podemos decir que el arte es un lenguaje innato, ya es un lenguaje universal, que está presente desde el inicio de los tiempos, ¿ya?
Pero también podemos encontrar un paralelismo con que es un lenguaje innato en el desarrollo del ser humano, ya así como está presente desde el inicio de los tiempos, ya a nivel universal, está desde el inicio de la vida del ser humano, ya está presente desde muy corta edad. Ya, y aquí, por ejemplo, yo dejé una pregunta que es más que nada, más que para conversarla, para que ustedes la respondan para sí mismos, ya, de cuándo ustedes comenzaron a garabatear. Ya garabateo se llama a estas rayas, ya que no necesariamente tienen una intención de expresar algo, ya, pero que en el fondo hacen que el niño o el bebé disfrute con el movimiento de la motricidad gruesa. Ya, entonces, traten como de tener alguna idea, ya si alguien les contó información de cuando ustedes eran chiquititos. Ahora, si no, nadie les comentó, probablemente algunos sean padres o madres, tengan sobrinitos, ya, o trabajen con chiquititos muy chiquititos y se han dado cuenta de esto. Ya se han dado cuenta que, que desde muy pequeñitos empezaron a garabatear, ya empezaron a rayar. Lo típico es esto de rayar las murallas. Ya, yo creo que eso a varios acá lo han vivido. Ya, el rayar las murallas, es como lo clásico. Acá veo que algunas personas están respondiendo. Por ejemplo, dicen 3 4 años. Laura dice acá 3 años aproximadamente. ¿Hay alguien que piensa que puede ser antes? ¿No? A los 2 años, dice Nicole. ¿Ya? ¿Alguien piensa que es antes aún? Al año, dice Teresa. Ahí está más cerca. Ahí Anaí dice que ella empezó a hacer garabatos desde los 4 años y a los 7 dibujar con sentido. ¿Ya? Yo qué les cuento acá, al menos de lo que se sabe, ya hay varios estudios. Lowenfeld, de hecho, tiene un dibujo de cómo va evolucionando el dibujo del ser humano desde las primeras infancias. ¿Ya? Y lo que se sabe es que el garabateo empieza aproximadamente al año y medio, ¿ya? Es un garabateo sin sentido, ya sin intención de expresar algo específico. Ya, acá a lo mejor las que son mamás recuerdan de algún episodio así como del bebé que tomó el lápiz labial y rayó las murallas, tomó cualquier cosa que no era un lápiz, pero que pintaba y rayó. ¿Ya? Entonces, claro, empieza muy antes. Acá, de hecho, Raquel dice el movimiento desde antes del año, ¿ya? El hacer línea es un poco más adelante, ¿ya? Lo que nos dice la teoría que va entre el año y el año y medio aproximadamente, ¿ya? Y ese es un garabateo descontrolado, porque luego hay más etapas. Está el garabateo controlado, que después un garabateo con intención, como que el niño dice aquí dibuja una casa y, por ejemplo, ustedes miran y no entienden, no ven la casa por ninguna parte, pero el niño siente que dibuja una casa, ¿ya? Entonces hay varias etapas, pero la primera empieza muy chiquitito, entre los 12 y los 18 meses aproximadamente, ¿ya? Entonces hay vestigios de que el arte comienza muy temprano, quizás al inicio. Ya el garabateo no es con intención expresiva, pero sí con intención de disfrute. Ya el bebé disfruta del movimiento, ya del movimiento de la motricidad gruesa, porque tiene que mover bastante su bracito, ya pese a que toma el lápiz con su manito, pero es como más movimiento amplio. ¿Ya? Ahora, em, si pensamos en otras formas de arte, por ejemplo, los bebés conectan con la música, ya se entretienen con la música, con los ruidos, ya con el sonido. eh, entonces, desde ahí también vemos que hay otras formas de arte distintas a las artes visuales, pero que en el fondo estimulan y hacen sentir conexión del bebé con expresar, ya con expresar quizás no desde lo intencional, pero con la necesidad de, de, mm, de sacar esto que consideramos arte. ¿Ya? Entonces,
Si sabemos que el arte está desde el inicio de la historia, desde el inicio de los tiempos y desde muy temprano en la vida del ser humano, ¿por qué sí usarlo en las intervenciones terapéuticas? Ya ahí tenemos ya algo potencial, es un lenguaje propio del ser humano, entonces deberíamos incorporarlo, ¿ya? Y aquí ya nos vamos a empezar a meter como más en lo arte terapia propiamente tal. Ya vamos a revisar este concepto, ya probablemente algunos ya los conocen, em, otros sé que han estado en las otras charlas, ya, pero igual la voy a repetir para quienes no la conocen. ¿Ya? Este es un concepto, hay muchos conceptos, ya hay muchas definiciones, porque a lo largo del mundo hay asociaciones de arteterapeutas. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos un colegio de arteterapeutas y hay también una asociación de arteterapeutas, ¿ya? Y las distintas entidades también van construyendo definiciones, ¿ya? Por ejemplo, las asociaciones extranjeras internacionales tienen también sus propias definiciones. Pero yo tomé aquí una definición que viene desde una autora chilena, ya que es Mimi Marinovich, ya ella em, es una psicóloga que tiene un peso muy importante en el mundo de la arte terapia aquí en Chile. Ya, ella, por ejemplo, fundó el primer postítulo para formar arteterapeutas en la Universidad de Chile. em, Ha publicado literatura también. Y bueno, partió hace muy poquito, ya falleció hace muy poco tiempo, no sé, unos 2, 3 años atrás, fue algo muy reciente, ¿ya? Y la definición que ella deja es que el arte terapia es una especialización profesional de servicio humano que utiliza diversos medios artísticos y los procesos creativos con fines terapéuticos, educativos, de prevención, rehabilitación y desarrollo personal, ¿ya? Acá, bueno, es importante mencionar que la arteterapia es una especialización, ya es una disciplina, ¿ya? Para formarse como arteterapeuta propiamente tal, hay que estudiar varios semestres, ya hacer una práctica, ¿ya? Pero y desde ahí también tiene mucha literatura, mucho estudio, mucha investigación, mucha formalización. Ya la arteterapia no es como algo hippie como algunos quizás lo ven, no en el sentido negativo, sino que en el sentido de que algunos lo ven como, lo utilizan el concepto muy mal en realidad, ya en el sentido de que es algo como más desde lo instintivo, ya, y que viene desde ahí, como que tú intervienes desde lo instintivo, desde el dejarte llevar, pero no, porque igual hay planificación atrás de un proceso terapéutico, ya hay objetivos terapéuticos, uno trabaja con un setting, trabaja con un encuadre, ¿ya? Ahora, otra parte importante de este concepto es que el arte terapia utiliza diversos medios artísticos, ¿ya? Y los procesos creativos. Aquí voy a especificar que cuando hablamos de arte terapia nos referimos al arte desde el arte visual. Ya, yo sé que arte engloba distintos tipos de arte, ya, música, teatro, danza, pero cada una de estas formas de arte tiene también su enfoque y su disciplina terapéutica. Por ejemplo, para la música encontramos la musicoterapia, ya para la danza movimiento terapia, desde la actuación tenemos el psicodrama, ya desde las artes visuales tenemos el arte terapia, ¿ya? Ahora, todos tienen en común que utilizan los lenguajes expresivos no verbales como el punto principal, ¿ya? Son, son hermanas, por decirlo de alguna forma. Ya, de hecho, acá en el postítulo, si bien la mayoría de los módulos están enfocados en el arte terapia, también tenemos algunos módulos que están orientados a mostrar las otras disciplinas. Ahora, otro punto bien importante que acá lo tengo con negrita es que la arte terapia se utiliza con distintos fines, ¿ya? Si bien el nombre suena terapia, arte terapia, también lo podemos utilizar en otros escenarios y no solamente en lo terapéutico.
¿ya? Por ejemplo, podemos utilizarlo en lo preventivo, con fines educativos, con fines de rehabilitación, desarrollo personal, etcétera, ¿ya? Entonces la arteterapia va mucho más allá de la terapia, son varios los escenarios de los cuales podemos nutrirnos. Ahora, esta pincelada de la historia de la arteterapia la voy a hacer muy breve y es para comentarles que dentro de la historia de la arteterapia em, hay exponentes desde el ámbito infantil. Ya muchos de sus precursores ya vienen desde el ámbito de las infancias, del trabajo con niños. Ya la arteterapia es relativamente nueva, ya se formalizó recién en el siglo XX, ya aquí en Chile, bueno, se formalizó bastante tarde también, em, pero hay conocimientos de que se empezó a utilizar desde antes, ya como terapia. Aquí estoy diferenciándolos del arte que les mostré al inicio, de los jeroglíficos, no, acá ya con fines un poco más profundos. ¿Ya? Y por ejemplo, si nos vamos al mundo de la psicología, nos encontramos con dos grandes exponentes ya que utilizaban el arte. Quizás ellos no hacían arte terapia, pero utilizaban el arte dentro de sus procesos. Y estos son Freud y Jung. Ya Freud lo utilizaba como una forma de que el inconsciente se expresara ya a través de obras, y Jung desde el tema de los símbolos, ya los arquetipos. Entonces ya tenemos una mirada que si bien no son los precursores específicos ya del arte terapia, sí son figuras reconocidas que utilizaban los beneficios de las artes en los procesos terapéuticos. Y en el mundo de las infancias, ya también tenemos varios exponentes que utilizaban el arte ya dentro de sus trabajos, entonces también sus procesos tenían en cierta forma una mirada arte terapéutica. Ya, y aquí tenemos a De Crowley, Montessori y Steiner. Ya yo creo que Montessori ahí es como la más conocida, ya por el método Montessori, que es bien conocido. Steiner, el creador del modelo, ay, se me fue el nombre, pero que también se ocupa harto en educación ahí en Chile. Ya ahí si alguien me refresca la mente, al Waldorf, ya el modelo del Waldorf, ¿ya? Y de Crowley es un precursor es uno de los precursores de la educación parvularia, ¿ya? Entonces ellos utilizaban estos beneficios desde las artes y le daban una mirada con mucho más sentido a la educación. Entonces desde aquí también tenía un componente arte terapéutico. Ahora, si nos vamos como específicamente a las pioneras de la arteterapia, ya la arteterapia como disciplina, nos encontramos a Margaret Narenburg, ya que ella es una psicoterapeuta de formación psicoanalítica, que ella incorpora la plástica y lo formaliza mucho más ya dentro de su trabajo terapéutico. Y también nos encontramos a Edith Kramer, ¿ya? Y aquí tenemos el mundo infantil, ¿ya? Porque Edith Kramer es una educadora de arte, ¿ya? Ella era una educadora de arte que consideró el arte como un medio para poder ampliar las experiencias humanas a través de estos equivalentes creativos, ¿ya? Y ella es bastante reconocida en el mundo del arte terapia. A lo mejor acá algunos la conocen o conocen su libro, ya que es el que les dejé ahí abajito, que es El arte como terapia infantil, ya que es como en cierta forma una Biblia dentro del arte terapia infantil. Entonces, aquí podemos ver que dentro de estas pioneras tenemos una que viene desde el ámbito de la infancia también, mostrándonos que en la infancia es necesario este tipo de lenguaje. Y ahora, si nos vamos específicamente a la arteterapia infantil, ¿ya? ¿Con qué nos encontramos en la arteterapia infantil? ¿De qué forma es un beneficio? ¿Ya? ¿De qué forma nos beneficia? ¿Cómo nos puede ayudar el incorporar el arte terapia a los procesos? Para empezar, tenemos que es un lenguaje expresivo, ¿ya? Porque en el fondo los niños, ya y adolescentes también, pueden expresar ya
a través de un lenguaje que no necesariamente requiere la verbalización. Por ejemplo, en el caso de los más chiquititos, cuando todavía no tienen un lenguaje verbal 100% desarrollado, tanto desde lo fonológico, desde el conocer palabras también, ya las artes nos vienen a ayudar, ya, y ahí el arte terapia ocupa un lugar bien, bien importante. Ya, un poco lo que les decía cuando les conté mi historia de cómo llegué al mundo de las arte terapias. También nos sirve para poder concretizar, ¿ya? Especialmente experiencias dolorosas, ya también pueden ser experiencias buenas, ¿ya? Pero muchas veces las experiencias que buscamos concretizar son las dolorosas, porque esas son las que generalmente no se verbalizan, ¿ya? Y en el caso de los niños pasa bastante eso, que un niño pequeño, ya, para empezar, no va a saber reconocer lo que me está sucediendo y desde ahí no sé cómo lo hago concreto, cómo lo verbalizo, porque ni yo sé lo que me está sucediendo. ¿Ya qué quiere decir? O sea, ¿cómo les puedo dar un ejemplo de esto? Em, Me voy a ir como al mundo en que he trabajado en las experiencias de abuso sexual. Si un niño se siente mal y sabe que se siente mal, ¿ya? Pero no logra expresar, no logra ponerle nombre a lo que siente porque no sabe lo que siente, porque es una mezcla, es una confusión. Ya, por ejemplo, tengo una porque la persona que me agredió fue mi tío, ¿ya? Tengo porque me agredieron, ¿ya? Tenemos la tristeza, la rabia. Tengo asco porque me tocaron de una forma que no tenían que tocarme, ¿ya? Y así podríamos seguir sumando. Tengo vergüenza porque el resto va a saber lo que pasó y va a decir que soy malo, ¿ya? O van a estar hablando escondidos de mí. Y ahí yo les nombré cuatro emociones. Pero el niño probablemente no las diga y no las reconozca de la forma que se las acabo de verbalizar yo, ¿ya? A lo mejor solo sabe que se siente mal, o le pone un solo nombre, tristeza, ¿ya? Y como las otras son emociones un poco más complejas, a lo mejor no las reconoce como tal. Pero si nosotros empezamos a trabajar con arte, ya sea con la arcilla, con la greda, con la pintura, ya, o con los materiales que dispongamos o que él vaya escogiendo, probablemente pueda salir una obra, una imagen, y desde el concretizar lo que tengo adentro, afuera, en algo que yo veo, en algo que es tangible, sí se me haga mucho más fácil ponerle nombre. ¿Ya? Claro, probablemente sí tenga que haber una ayuda del terapeuta, que lleve una conversación, que hace algunas preguntas, ya que lo invita a observar, ya, pero ya el hecho de tener la obra en sí va a ser un lenguaje y un punto intermedio también entre el terapeuta y el niño, ¿ya? Y aquí mismo con esto de concretizar se dan dinámicas muy parecidas a al poder terapéutico del juego, ¿ya? Probablemente aquí hayan personas que han estudiado más el juego, ¿ya? Y desde el juego están estos poderes terapéuticos, la externalización, la concretización, la miniaturización, ya el control, ya eso mismo que se puede dar a partir del juego, se puede dar también a partir del arte. Ya, por eso yo delante les decía, el juego y el arte tiene varios puntos en común. Y aquí yo les acabo de mencionar algunos. Ya el externalizar, el sacar lo que yo siento para afuera, el concretizar, el hacerlo tangible, ya la miniaturización, algo que es grande lo puedo hacer en chico, ya al agresor lo puedo hacer en chico, el control, puedo controlar a este agresor, puedo romper a este agresor, ya puedo destruir a este agresor como no pude hacerlo en la realidad, pero sí lo puedo hacer simbólicamente y en cierta forma me puede aliviar, ¿ya? Un tercer punto aquí de beneficio es el punto de encuentro. En la arte terapia es un punto de encuentro. Por ejemplo, sesiones familiares. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer sesiones
con toda la familia. Ya cuando hacemos sesiones con toda la familia, tenemos que llegar a un punto de encuentro, un lenguaje común. Y es mucho más difícil hacer que el niño se vaya al lenguaje verbal de los adultos. Ya los adultos yo creo que lo más probable es que quieran puro conversar, ya decir lo que les pasa, lo que sienten, si están molestos, ya. Pero si hacemos una sesión hablada por ejemplo, los niños y sus padres, probablemente los padres sean los que están hablando todo el tiempo. Y qué aburrido va a ser para el niño y qué poco significativo también puede resultar, ya, porque desde el estoy aburrido a lo mejor no escucho y no me hace sentido lo que diga. Pero sí es mucho más fácil hacer que el adulto se involucre en el mundo de las artes y proponerle una actividad de las artes. ¿Ya? Ahora, claro, igual hay adultos que tienen ahí su resistencia y nosotros igual ahí podemos, en cierta forma, ayudarlos, ya, desde el mostrarles que lo estético no es lo necesario, no es lo importante, ya. em, y podemos ayudarlos a que se atrevan, ¿ya? Y finalmente de aquí pueden salir cosas muy maravillosas. Ya quienes conocen, por ejemplo, las técnicas como el acuario familiar, ya ese es un ejemplo concreto de cómo llevar el arte a una sesión en la cual puedan trabajar todos, adultos y niños. Ya están también los genogramas familiares. Ya aquí encontramos otro punto de encuentro en que pueden trabajar adultos y niños. Ya así como se hacen las sesiones de juego, y vuelvo de nuevo a eso, ya como el juego con los títeres, ya, etcétera. Y finalmente, ya, un cuarto punto es lo del proceso. Los niños disfrutan mucho los procesos, ya, y el proceso desde aquí va a ser un lenguaje también, porque yo mientras el niño a lo mejor está pintando, yo voy a ver cómo pinta. Si se frustra, si no se frustra, si rompe el papel, si lo hace de nuevo, si me conversa, si no me conversa, ya el proceso va a entregar mi información, ¿ya? Y el proceso también le va a servir a él o a ella, ¿ya? Porque probablemente está pensando en la consigna. ¿Y cómo me dibujo a mí? ¿O cómo hago mis características positivas? ¿O cómo hago mis monstruitos? ¿Cómo soy yo? Y mientras voy imaginando lo que voy haciendo, voy generando también un proceso reflexivo y un proceso que muchas veces se disfruta porque los niños suelen jugar durante el proceso. Ya si los hago volver como a la infancia, probablemente ustedes recuerdan cuando lavaban el pincel de la témpera y se imaginaban este es un juguito de frutilla, ya cuando lavaban el pincel con la témpera roja. Ya, entonces aquí podemos ver bastantes beneficios. Ahora, algo muy importante, que si bien no vamos a profundizar tanto porque es una charla, pero que igual se los quiero mostrar, es el tema de los materiales. Porque dentro de la arte terapia el material juega un rol muy importante, ya es un lenguaje más, nos entrega más información, nos ayuda terapéuticamente también, nos ayuda en la intervención. Em, por ejemplo, cuando bueno, les conté cómo empecé a trabajar dentro del PRM, y cuando yo empecé a tomar los cursos de terapia de juego, conocer algunas técnicas de arte. Las técnicas de arte las descifraba en términos más generales. Si, por ejemplo, era un autorretrato, ¿qué me está mostrando con el autorretrato? Ya, ¿cómo le quedó el autorretrato? ¿Qué hizo? Ya que me llama la atención de esta obra acabada y probablemente también veía algunas cosas del proceso. Pero yo no me fijaba, por ejemplo, ¿por qué escogió este material y no escogió este otro? ¿Cómo utilizó este material? ¿Lo ocupó igual que otros materiales? ¿Por qué este niño siempre escoge este mismo material y no se atreve, por ejemplo, a innovar con otro material? ¿Ya? Y acá les tengo algunas clasificaciones generales de los materiales. Por ejemplo, tenemos los materiales pictóricos. ¿Ya? Que son los materiales para pintar,
tenemos los materiales gráficos, que son aquellos materiales para dibujar, y tenemos los materiales tridimensionales, que son los materiales en relieve, en 3D, 3D, perdón. Estaba viendo ahí el chat. Em, Aquí yo les tengo una tablita ya que se utiliza bastante en la arte terapia, que está esta clasificación que yo les acabo de mostrar. Ya, si ven la primera columna, materiales gráficos, pictóricos, tridimensionales, ya están los que yo les había mostrado. Pero si se van a la fila que está arriba, ya se pueden encontrar con que hay otras clasificaciones y tienen que ver con el control. Control alto, control medio, control bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay materiales que son más fáciles de controlar que otros. Los de control alto, ya como son fáciles de controlar, son los menos complejos de utilizar, son los más fáciles, por así decirlo. Ya, si yo les paso, por ejemplo, un lápiz de color, ya de palo, ya que está dentro de los de control alto, y les digo, píntenme este círculo sin salirse de la rayita, probablemente lo logren. Sin embargo, si me voy a un material de control bajo, no sé, a la acuarela o la tinta china, ya, y les digo, píntenme este círculo sin salirse de la rayita con esos materiales de control bajo, que son difíciles de controlar, probablemente me salga igual de la rayita, ¿ya? O lo logre, pero con extremado cuidado y demorándome más tiempo, ¿ya? Entonces, aquí vemos una diferencia. Ahora, ¿de qué me sirve a mí desde el ámbito terapéutico eso? ¿Ya? Me sirve bastante, ¿ya? Porque por un lado me sirve para conocer a la persona y por otro lado me sirve para intervenir con las personas. Una tendencia que yo he visto es que las personas que son más ansiosas o más perfeccionistas tienden al material de control alto. ¿Por qué? Porque pueden mantener el control, ¿ya? Y una persona ansiosa justamente necesita eso, mantener el control. Una persona perfeccionista también necesita mantener el control para que quede perfecto. ¿Ya? Yo, en mi trabajo con víctimas de abuso sexual, em, veo un patrón ya de ciertos niños que tienen justamente la sintomatología ansiosa, porque no todas las víctimas de abuso sexual tienen la misma sintomatología, pero los que tienen este tipo de sintomatología suelen preferir este material de control alto, ¿ya? Porque son pequeños que están en hiperalerta. ¿Ya? O sea, si fui agredido sexualmente, o sea, yo desconfío del mundo. Ahora, si mi agresor era alguien conocido, alguien de la familia, peor todavía, desconfío más aún del mundo. Y simbólicamente, esto se lleva al material, ¿ya? Necesitan controlar el material. Lo mismo que pasa en el juego, ya para los que saben de terapia de juego, que probablemente los chiquititos que son víctimas de abuso sexual, hay un patrón, hay algunos, ya que van a ordenar los juguetes. Ya van a hacer filitas de los animales, de los más chicos a los más grandes, filitas de soldados. Ya pasa lo mismo. Ya acá yo les refiero que es con una parte de, no es que con todos pase lo mismo. Ya porque otros necesitan otro tipo de expresar otras cosas. Ya la transgresión de límites, por ejemplo. Ya el que transgrede límites probablemente haga todo lo contrario a ordenar. Ya y desde el material con el control bajo, lo más probable es que también simbólicamente lo exprese transgresoramente, el chorrear, ya el ser muy poco cuidadoso con el agua de la témpera, el agua de la acuarela, ya. Ahora, esto me da información, esto me ayuda a conocer, pero también me va a ayudar a intervenir. Porque probablemente en un inicio yo les deje utilizar material de control alto, ya para que se sientan seguros, estamos generando vínculos, ya, pero una vez que el proceso esté avanzado, y si dentro de mi objetivo está cambiar esto, ya está hacer que, por ejemplo, el niño que es muy perfeccionista sea más flexible, ya, yo le voy a ir pasando materiales de control bajo, ya, em,
Probablemente le dé varias opciones, pero todas de control bajo. Probablemente al inicio yo le daba todas las opciones, pero luego le doy como opciones muy específicas porque necesito intervenir en una meta terapéutica específica. ¿Ya? Ahora, esta misma parte, ya en relación al uso del material, nos encontramos también con distintas perspectivas para interpretarlo, para leerlo. ¿Ya? Aquí aprovecho de aclararles que dentro del arte terapia podemos escoger el enfoque que se nos haga más cómodo, así como en la psicología. Ya hay arteterapeutas que tienen una mirada mucho más psicoanalítica, psicodinámica, ya hay otros que son mucho más junguianos desde esto mismo de los arquetipos, de los símbolos, ya hay otros que son integrativos, narrativos. En el fondo, cada uno también pone su estilo. Ya no es que yo por ser arteterapeuta tengo que ser psicodinámica, no. Ya todo eso va a depender de la formación que cada uno vaya teniendo. Y asimismo también se puede dar una mirada del material centrada en aspectos distintos. Por ejemplo, desde la perspectiva del desarrollo, ¿aquí en qué nos centramos? En entender las habilidades motoras y cognitivas que tiene una persona ya a la hora de trabajar con un material. Por ejemplo, si yo tengo un abuelito que ya perdió el control, em, el 100% del control de sus movimientos, y a lo mejor tiene Parkinson, por ejemplo, yo no le voy a pasar material de motricidad fina, ya, porque no lo va a poder utilizar o se va a frustrar mucho. Y justamente lo que estamos buscando es que no se frustre, porque a lo mejor algunos quieren sentirse útiles y desde ahí sienten que no lo son, ya. Em, como parte de las crisis vitales que se pasan según la etapa del desarrollo en la que se encuentra. Por otra parte, con los niños pequeños lo mismo. Yo con los más chiquititos probablemente no ocupe un material que sea peligroso, ¿ya? No ocupe una tijera con punta. Claramente no voy a utilizar cartonero, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la perspectiva del desarrollo. Desde el enfoque psicoanalítico quiere decir que ciertos materiales se relacionan con aspectos ya asociados al consciente, al inconsciente, al control, al descontrol, ya a las resistencias, a las fortalezas del yo, etc. Y finalmente, los materiales como metáfora, ya como símbolo, comida, transformación, reparación. Ya, ¿qué pasa si estás trabajando con greda y no te gusta lo que estás haciendo? Simbólicamente, aquí podemos encontrar una solución. Vuelves a manejar la greda si todavía está en blanda. Si se te quebró algo, lo reparamos, ya lo pegamos. Ya le podemos poner hasta brillitos, por ejemplo, como esta técnica oriental cuando reparan objetos que se han quebrado y podemos dar una metáfora, ¿ya? Entonces, desde ahí también el material nos, nos viene como un lenguaje más. Esta tabla, bueno, no la vamos a ver detalle en detalle, em, pero se las quiero mostrar ya para comentarles que desde la perspectiva del desarrollo también podemos clasificar como qué tipos de materiales voy a utilizar en cada etapa, según la edad en la que se encuentra el niño. Partimos con el garabateo descontrolado, que fue ese que yo les hice la pregunta al inicio, que va desde los 12, perdón, a los 18 meses. Ya luego viene el garabateo controlado, después viene la etapa preesquemática, que es cuando los dibujos ya se empiezan a notar lo que son, luego la etapa esquemática, ya luego la pseudo realista, la etapa de decisión. Ya son distintas etapas en las que transita una persona en términos del desarrollo artístico. Ahora, dependiendo de esa etapa y de esas edades, es que yo también puedo escoger o intencionar los materiales. Ya, por ejemplo, Edith Kramer, que era esta precursora que yo les hablaba, ella dice que partimos con materiales menos sofisticados a los más sofisticados. ¿Ya? Asimismo, acá
tenemos a otro autor que nos dice que partimos con materiales que son principalmente de tipo kinestésico y sensoriales. Ya, por ejemplo, los niños pequeños disfrutan desde ahí, desde el movimiento y desde lo sensorial, pero luego ya pasamos a fases mucho más, más complejas, ya a lo perceptual, luego lo cognitivo, lo simbólico, ya lo creativo. Aquí a grandes rasgos, ya no me voy a detener en cada uno de los materiales, pero por ejemplo, los soportes. Los primeros soportes ya deben ser soportes grandes. Entendamos soporte como el espacio en el que se va a intervenir, ya como la hoja de blog, por ejemplo, cuando hacemos una pintura, la cartulina, ya lo que sobre la que dibujamos, sobre la que pintamos, ya. Entonces, a más chico es el niño, tiene que tener espacios más grandes. Ya, por ejemplo, si ustedes le pasan un chiquitito, un cuadrito de papel lustre, como este típico de los sobrecitos, y que dibuje ahí, lo más probable es que quede toda la mesa rayada porque se va a salir. ¿Ya? Entonces, a más chiquitito, el soporte tiene que ser más grande para que no se salga, ya para que pueda controlar, porque sus movimientos son más amplios, ya vienen más desde la motricidad gruesa. ¿Ya? Y ahí después, a medida que avancen en edad, pueden ser más chiquititos. Por ejemplo, un adolescente, yo sí le puedo pasar eso, hasta un boleto de una micro y le puedo decir, dibújame ahí, ¿ya? Y no va a haber problema. Con las pinturas, bueno, la transición va desde pasar a, a utilizar pinturas que se secan más rápido, ¿ya? A otras que se secan con más lentitud. Por ejemplo, óleo con los pequeños no usaríamos óleo, ya usaríamos más que nada pinturas como las témperas, ya eh, probablemente tampoco usemos pinceles finos con un niño de 12 meses, ya con un bebé, pero sí podemos pintar con las manos, sí podemos pintar con los rodillos, que hoy en día hay mucha variedad de rodillos infantiles, ya con las esponjas también, con brochas. Y ahí después, a medida que vayan creciendo, vamos pasando los pinceles gruesos y después pinceles más finos. ¿Ya? Las pinturas también, siempre considerar la edad. En la edad de 1 año, 2 años, los niños se echan toda la boca. Así que tienen que ser materiales no tóxicos, material que se pueda comer. Ya yo, por ejemplo, con mi hijo cuando era bebé, yo le preparaba témperas con yogur. Ya si ustedes googlean em, recetas ya para pintar con alimentos van a encontrar muchas. ¿Ya? Entonces, este yogur blanco, yogur natural, el yogur de kéfir, por ejemplo, lo pueden pigmentar con estas mismas gotitas con las que se pintan las cremitas de las tortas. Y si lo quieren hacer mucho más natural, por ejemplo, los berries, ¿ya? Las berries siempre tienen harto pigmento, las moras, las frambuesas, em, cúrcuma, ¿ya? O sea, hay opciones comestibles, por así decirlo, por si se echan toda la boca, ¿ya? Y así con todos los materiales tiene que haber una transición acorde a la edad para que sea óptimo también el trabajo que se realiza con ellos. ¿Ya? Siempre es mejor la variedad para favorecer la expresión, no limitar las formas de uso de los materiales, ¿ya? Si un niño quiere sacarle punto a un lápiz de palo para ocupar la viruta, lo dejamos utilizar la viruta, ¿ya? O lo que probablemente ustedes hacían ya cuando eran más pequeños, ya de sacar en la puntita el lápiz de palo y después pasarle el dedito, ya también eso lo pueden ir haciendo. Em, Así que siempre ser abiertos con el tema de los materiales y no limitar su uso, porque en el fondo a nosotros nos va a importar lo que la persona quiera expresar, no el uso correcto del material, porque no es una clase de educación artística. Ya hay los que estuvieron en la charla que hizo Solange Germain, y yo creo que quedó bastante clara esa diferencia. ¿Ya? Y bueno, cambiando un poco de tema y yéndonos a las similitudes del juego y del arte, nos vamos a encontrar que la actitud del niño frente al arte es muy distinta a la del adulto.
Para un adulto el arte y el juego es mucho más difícil que vaya de la mano. Para el niño sí es muy probable, porque el niño mientras está haciendo arte, está jugando. Ya, por ejemplo, lo que les decía delante, lavando el pincel, viendo de qué color se pone la agüita. Si tú le enseñas a mezclar las témperas y que de los colores primarios vienen los secundarios, probablemente quiera descubrir y se ponga a jugar a combinar colores y le salgan colores muy raros. Ya es una mezcla de café, ya es parte de... El adulto ya no tiene como esa misma, ese significado durante el juego, porque el adulto por las exigencias del mundo adulto, muchas veces por las exigencias del colegio también, cambia su actitud hacia el arte. Ya probablemente ustedes recuerdan que en educación preescolar lo pasaban muy bien haciendo arte, ya siendo más grandes no tanto porque les empezaron a poner nota. Y ya más allá de ser creativos, lo que importaba era como que las obras estuvieran estéticamente bien. Y empezaban las comparaciones con los dibujos de los compañeros, ya y sentirse insegura. Entonces eso en cierta forma hace que se vaya perdiendo la actitud lúdica, ¿ya? Y en la etapa adulta quizás es mucho más difícil encontrar que el arte y el juego converjan, ¿ya? Aunque sí puede serlo, ¿ya? Y en el caso de los niños sabemos que sí, que efectivamente la actividad artística es gratificante. Y aquí tenemos una cita de Luquet que dice que el dibujo es un juego que intercala otros. Otra parte bastante importante es que el niño no centra su atención en el final, ¿ya? La centra mucho en el proceso, en la vivencia, en cómo disfruta. Si tú le pasas acuarela, tinta china, pintura de dedos, materiales poco usuales, por ejemplo, lo más probable es que se entretenga probándolos, ya, explorándolos. Disfruta ese proceso. Como pasa con el juego. Ya cuando uno juega, no juega como para que el juego tenga un final. Uno juega porque cada minuto, cada segundo del juego es divertido. Ya, entonces aquí vemos otra similitud y es en torno al proceso. Ahora, en términos de lo terapéutico, ambos son muy buenos para utilizarlo con los psiquismos que todavía son muy frágiles. Ya con estos psiquismos que todavía no están preparados, por ejemplo, para expresar alguna experiencia. Se me ocurre el de una persona que ha vivido un trauma. Ya probablemente no la pueda verbalizar, pero sí puede representarlo a través de una obra de arte, o sí puede representarlo a través de una sesión de juego, ¿ya? Y aquí nos encontramos con otra similitud, es que en ese acto creativo o en esa sesión de juego, la persona puede ir reelaborando experiencias, puede ir reestructurando, ¿ya? Eh, Otra similitud es que en ambos escenarios puede aparecer material que está más inconsciente, ¿ya? O que está más internamente, ya si no tenemos una mirada tan psicodinámica, pero que se puede externalizar. Ya lo que está dentro de mí en mi interior lo externalizo a través de una imagen, en una obra, o lo externalizo a través de mi juego, ya en un contexto de jugar, ¿ya? Entonces ahí encontramos una tercera similitud y por supuesto que también en ambos casos podemos utilizar distintos lenguajes para la creación, como los materiales artísticos y como los juguetes. Ya, de hecho, por ahí en terapia de juego se dice que los juguetes son las palabras. Ya con arte podríamos decir que los materiales también son palabras. Y bueno, eh, ¿por qué el niño jugaría? ¿Por qué el niño crearía? Para empezar, por disfrute. Ya ningún niño yo creo que juega. O sea, sí, hay casos excepcionales, pero viendo los patrones, la mayoría de los niños juegan porque lo pasan bien, porque lo disfrutan, no porque alguien lo presiona a jugar, ¿ya? Y el niño también crea por lo mismo, ya porque lo pasa bien creando. Entonces tenemos el disfrute. Pero transversalmente también tenemos que, a partir del juego, comprende y elabora vivencias significativas. Y esto no es algo que se da intencional, ya el niño no dice voy a jugar para elaborar una experiencia, se da sin querer. Ya, por eso, por ejemplo, en el caso de los niños que han vivido experiencias traumáticas, realizan un juego traumático.
¿ya? Probablemente su obra también exponga material traumático. Ahora, si el niño no ha tenido esa experiencia y juega en lo cotidiano, probablemente que en lo cotidiano juegue las mismas experiencias que va viviendo. Ya como por ejemplo, estamos cerca de Navidad, jugamos a la Navidad. Estamos cerca de tal fecha, jugamos a algo parecido a esa fecha. Volvimos al colegio, jugamos al colegio. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que va elaborando experiencias. Ya pueden ser experiencias cotidianas como experiencias mucho más profundas que son para abordar a nivel terapéutico. Y como les decía recién, un claro ejemplo es el juego traumático, que es un juego que suele darse en pequeños que han vivido experiencias que han generado algún tipo de trauma. ¿Ya? Y este, bueno, es un listado de algunos aspectos que nos muestra el juego y el arte creativo como la capacidad de improvisar, ya a partir del juego y del arte, ya de ambos. La capacidad para vincularse, porque nos vinculamos con materiales y también me puedo vincular con el terapeuta a través del uso de estos lenguajes. La motricidad, las preferencias por un material u otro. Y aquí volvemos a la parte que les mostraba yo la tablita del significado que puede tener el trabajar con ciertos materiales. La capacidad comunicativa, representativa, simbólica que quiero expresar a través de esta sesión de arte. La capacidad de identificación de las emociones propias y las ajenas. Ya eso también puede salir a través de una sesión de arte terapia, a través de una obra o también en una sesión que mezcle el juego. Y bueno, ya para ir cerrando y mostrando los últimos aspectos, vamos a hablar de algunos recursos arteterapéuticos ya que podemos llevar a las sesiones, que probablemente es lo que aquí varios les interesa, como tener algunas herramientas concretas. Y para eso vamos a perdón, me quedé pegada en el, en el chat. Ya, pero después voy a responder todo, ¿ya? Em, respecto a los recursos arteterapéuticos, voy a aclarar algunos aspectos primero, ¿ya? Por ejemplo, podemos trabajar en modalidad directiva, semidirectiva y no directiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir la modalidad directiva? Que yo, por ejemplo, puedo dar consignas, ya consignas directivas. Hoy vamos a hacer un autorretrato. Hoy vamos a hacer muñecos con género, con lana. Ya puedo ser directiva en tanto con el uso de la consigna, con imponer algún tipo de material. Ya el no directivo es todo lo contrario. Ya también uno puede trabajar con obras libres, ya o semidirectivo, que es un punto intermedio. Todo va a depender de distintos factores en realidad, del momento de la terapia, si tengo que trabajar en algún objetivo muy específico. Si, por ejemplo, yo tengo que trabajar autoestima sí o sí hoy, yo voy a planificar una actividad más directiva que esté enfocada en la autoestima. Ahora, si estoy en una de las primeras sesiones, probablemente yo quiera conocer mi información en general. ¿Qué me va a contar esta persona? Y desde ahí yo puedo decirles que haga una obra libre, ¿ya? Porque yo quiero recibir más que nada la información. Siempre trabajamos desde la cointerpretación, ¿ya? No desde la sobreinterpretación le puse. Porque muchas veces nosotros podemos ver obra y podemos crearnos nuestras propias ideas e hipótesis, ¿ya? Pero hay que conocer un poco del mundo de la persona y de lo que quiso expresar también la persona, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien me hace algo negro y yo pienso en depresión, tristeza, y en realidad es su color favorito, ya? O, no sé, se identifica con el mundo gótico, el mundo metalero, ya. Entonces, por eso siempre es importante saber qué quiso expresar. Ya podemos decirle, cuéntame lo que hiciste, cuéntame una historia. Ya ahora si no nos cuentan nada, que también es válido, claro, ahí nos va a tocar quizás hacer un trabajo un poco más complejo en términos de la interpretación, pero siempre hay más información. No siempre lo que nosotros pensamos es nuestra, es la única realidad.
Y bueno, otro aspecto importante de cuando trabajamos con recursos o con técnicas arte terapéutica es que nos vamos a centrar en distintas dimensiones a la hora de querer ver cómo entiendo esto, ¿ya? Vamos a mirar, por ejemplo, las obras, ya la obra terminada, no en términos estéticos, ya, sino que en términos del resultado, de lo que me quiere expresar la persona, ya, y también en el proceso. Y para eso existen distintas dimensiones, ya, em, que dentro del mundo de la arteterapia se llaman las dimensiones interpretativas, ya que no las podemos profundizar acá, pero a modo general, ¿qué quiere decirnos esto? Que hay dimensiones que están abocadas a conocer la experiencia, que me está mostrando esta obra, los procesos, ¿ya? ¿Cómo trabaja esta persona? El material, ¿cómo utiliza el material esta persona? ¿Tendrá algún significado este material? La temática simbólica, ¿ya? Aparecen símbolos, el uso de la retórica, hay metáforas, lo formal, ya que es como lo que hacemos los psicólogos cuando aplicamos pruebas, ya trazo grueso, trazo suave, trazo marcado, el centro de la hoja, más a la izquierda, más a la derecha, ya líneas largas, líneas cortas, etcétera. Ya todas estas son dimensiones que podemos explorar. Si se dan cuenta, son bastantes, entonces ahí es harto el conocimiento que podríamos tener de una persona gracias a esta mirada tan detallista. ¿Ya? Y ahora aquí les voy a mostrar algunas ideas, ¿ya? Para poder trabajar. Desde la arte de terapias, por ejemplo, tenemos las máscaras de emociones. Se pueden trabajar, bueno, desde lo artístico podemos trabajarlo de distintas formas, la verdad. Ya, yo aquí les puse unas imágenes de unas hechas con platitos, ya con platitos que se le sacan solamente los ojitos y uno puede trabajar las microexpresiones porque cada niño hace sus máscaras de distintas emociones, una de la alegría, una de la tristeza, una de la rabia, ya, y al tener un formato palito, ya con el circulito, nos vamos cambiando las mascaritas y vamos generando diálogos en relación a esas emociones, como que las emociones conversan y las hacemos entre terapeuta y el niño. Ya la estrellita de autoestima también, que es una técnica ahí específica en la que los chiquititos se dibujan al centro de la estrella y alrededor van poniendo sus características positivas, ya, y está enfocado a trabajar desde la autoestima. Los muñecos, ya que nos sirven para trabajar el autoconcepto, ya también desde lo artístico podemos trabajar con distintos materiales. Ya hay personas que saben utilizar el fieltro, genial, porque ahí también viven todo un proceso para trabajar con el fieltro. Hay otros que los trabajan con vellón, ya también es muy rico porque es un material cálido. Yo la que les puse ahí es bastante fácil en realidad porque se trabaja con pañolense y se pega con silicona. Entonces, si tú no puedes usar aguja, porque el niño es pequeño, porque es auto o heteroagresivo y puede ser un arma, ya puede ser peligroso, entonces lo podemos trabajar con material menos peligroso. Las obras estilo Pollock, ya Jackson Pollock, que es un artista que hace obras como las que está ahí, ya nos sirven también para trabajar aspectos asociados a la relajación, aspectos asociados al trauma, etc. Ya los mapas emocionales, yo creo que acá si hay psicólogos, todos conocen los mapas de emociones, una técnica clásica, ya, pero desde la arte terapia podemos utilizar la materialidad, entonces podemos hacer mapas emocionales en tamaño real, en el que la persona se marca, y no solamente rellenarlo con los colores, sino que también con distintos tipos de materiales. Ya a lo mejor el cariño para mí es suavecito, le pongo plumas, le pongo lana, ya, y voy no solamente centrándome en el color, como les decía recién, sino que también en la textura, que me enfoca la textura. Ya los monstruitos, que hay distintas formas también de trabajar los monstruitos, generalmente para conocer aspectos persecutorios, ya, o también para eh, poder reconocer alguna cualidad positiva dentro de algo que yo creo un defecto, ya, porque a veces los defectos no son tan defectos,
¿ya? Entonces ahí también podemos encontrar otro beneficio. También acá mi yo futuro, que en el fondo es un reconocimiento de cómo soy yo en el presente y cómo me veo en el futuro, cómo veo ese camino que tengo que reconocer, perdón, que tengo que recorrer, ¿ya? Por otra parte, las obras libres, que como les decía adelante, que cuando trabajamos con la metodología no directiva, nos sirve para obtener información, ¿ya? Los autorretratos, y autorretratos puede ser en cualquier tipo de material también. Pueden ser dibujados, pueden ser con greda, pueden ser con cerámica en frío, ya pueden ser como muñequitos, ya, y nos ayudan a tener también conocimiento en torno al autoconcepto, ya, y también en relación al autoestima. Y algunas actividades vinculares y familiares, ya los nidos, ya para trabajar aspectos asociados al apego seguro, las obras grupales o familiares, ya lo más clásico es el acuario familiar, tenemos los escudos también, hay una técnica por ahí que a lo mejor algunos conocen que el barco faro tormenta, que esa la ocupan igual en algunos PRM, ya, etcétera. También tenemos obras conjuntas, ya que se relacionan con que se puedan trabajar, por ejemplo, el niño y uno de sus cuidadores, para trabajar aspectos asociados a la mentalización, por ejemplo. Hay adultos que les cuesta mucho reconocer las necesidades o entender a sus hijos y a veces hay que ayudarlos en eso, ¿ya? Y el hacer obras conjuntas nos puede servir también para trabajar aspectos asociados a la mentalización. Es decir, como leer la mente del otro y que el adulto entienda lo que está pasando por la mente del niño. Y quizás lo hacemos desde lo simbólico, ya, pero es una forma que ayuda para después poder aterrizar a lo real. También tenemos los genogramas simbólicos. Ahí les puse uno desde la terapia de juego, ya que se utilizan juguetes, pero desde el arte también los podemos hacer con símbolos dibujados. Dibujar un símbolo para cada miembro de la familia o con sticker. Poner un sticker para cada miembro de la familia, ya acerca de un personaje con el que compartan alguna, alguna característica. ¿Ya? Eso con los genogramas simbólicos. Y bueno, para ir cerrando ya esta parte expositiva y luego voy a ver las preguntas, em, tengo aquí una cita de Lowenfeld, ya y Lambert, que dice, siempre que escuchemos decir a un niño, no puedo dibujar eso o no sé dibujar esto, podemos tener la seguridad de que ha habido algún tipo de interferencia en su vida. ¿Ya? Y bueno, ahí les dejo mi correo y también las redes sociales, mi Instagram, en caso de que alguien quiera seguir ahí mi tema. Jocelyn, estaba ¿Sí? viendo acá las preguntas que tenía, pero Ujú, me salen un poco desordenadas. Bueno, son en el fondo confirmaciones respecto a, por ejemplo, muy buenas ideas para aplicar en PRM. En fin, no había visto ninguna pregunta. Si alguien quiere agregar alguna pregunta aquí, se puede hacer automáticamente. A propósito de esto, bueno, también agradecerte, Jocelyn, por la exposición. Eh, Sé que cuesta de repente, como decía yo al principio, poder englobar todo lo que tienes para poder compartir en el poco tiempo que se te da. Estamos agregando acá el link de asistencia a los que le haya faltado. Registro de asistencia, voy a colocar aquí. Y si no hay ninguna pregunta, bueno, de más está agradecerte nuevamente, Jocelyn. Invitarlos a todos a participar también del postítulo que tenemos disponible en nuestra página web. Están todos y cada uno de los detalles. Eh, Recuerden que de todas maneras están ahí las consultas para hacer a través de admisión. Y ahí tengo una pregunta de Génesis que dice, en pacientes de salud mental es preferible utilizar método directivo y con materiales de alto control
¿Cuánto tiempo dura el postítulo? Pregunta la Daniela. El postítulo empieza en el mes de octubre y termina en el mes de junio del próximo año, ¿sí? Son intensivas las clases a través de la sincronía. Si quieres, Daniela, puedes escribir un correo a admisión. Ujú. Por acá igual preguntaban qué corriente tenía el diplomado. En el diplomado, ¿qué corriente tiene? Me imagino que por las corrientes psicológicas. En el fondo no, no sigue una línea específica, ya es bien integrativo, así como también sus profesores. Ya lo rico es que los docentes, los arteterapeutas, venimos todos como de distintas escuelas. Ya entonces traemos como distintas propuestas, ya y también distintos escenarios en los cuales trabajamos. Entonces no hay una corriente en específico que en el fondo represente que se utiliza a lo largo del diplomado. Ya como que cada profesional da su esencia. Ya, y había otra pregunta que era el tema de salud mental. En pacientes de salud mental, ¿es preferible utilizar método directivo y con materiales de alto control? Bueno, ahí es muy variable la verdad. Ya, lo más probable es que sí, pero también hay que conocer el caso a caso, ya, porque em, pueden tener un mismo diagnóstico, por ejemplo, dos personas, pero desde su estilo también hay características distintas. Entonces va a depender también de eso. Hay que conocer como más integral el caso. Ahora, claro, lo más probable es que sí se ocupe algo más directivo, ya algo más controlado, pero dependiendo justamente el paciente y lo que tú busques, porque a lo mejor con un mismo paciente en una sesión sí vas a ocupar algo más directivo, pero para otra ocasión te ayude mucho más ocupar algo no directivo. Así que ahí depende. Como muchas cosas del mundo terapéutico, depende. Y eso creo que era, ¿no? Sí, hay una pregunta más de Raquel. ¿Cómo puedo ir interpretando los dibujos de mi hijo? Tiene observación de TEA y casi 5 años. Él dibuja al revés a las personas. Tengo que ir viendo cómo lo va haciendo. ¿Qué actividades me pueden ayudar para desarrollar su diagnóstico? Esa ya es como muy profunda, Sí, porque en realidad hay que conocer como muchas características de él, pero claro, si tú vas observando sus dibujos, su arte, vas entendiendo su intención también, ahí desconozco como su nivel de expresión, ya de expresión verbal, que eso también te puede ir ayudando, ¿no? Pero claro, va dependiendo como mucho de muchas características. Hay que hacer como una lectura mucho más amplia del cómo es tu hijo. y además que también el tema de autismo, relacionarlo más con la profundidad en autismo, ¿no es cierto? Por lo que ella explica ahí. Mm. Bueno, muy bien. Contarles que, bueno, gracias Jocelyn también. En 2 días más van a estar los certificados de asistencia también disponibles y vamos a estar invitándolos también a próximas actividades que tengamos. Así que, Jocelyn, ya es muy tarde, en realidad estamos un poco todos medio cansados, así que vamos a estar en contacto. Bueno, Ok. correo tuyo de ser Jocelyn. Raquel dice. Ya, voy a escribir. Exactamente. Para que tú le mandes ahí después alguna indicación que tenga ella. Bueno, Muchas gracias por la participación de todo y me alegra también ver algunas caritas conocidas y tener este espacio de interacción y mostrar el arte terapia también. exactamente, exactamente. Magali, ahí dejo el formulario de registro de asistencia, ¿vale? Para que lo puedas firmar ahora mismo antes que se cierre la sesión. Gracias, Jocelyn. Un abrazo muy, muy grande para ti. Ya, que estés muy Gracias, bien. ¿eh? Que estés muy bien. Chau, chau. Chao.